Bueno, buenos días para todos. Hoy estamos en los miércoles de ACHOP nuevamente. Contamos hoy con la presencia de la doctora Emma Concha. Ella es oncóloga y hematóloga pediatra en Chile. Trabaja en el Hospital Luis Calvo Maquena y en la clínica alemana. Y nos va a compartir la experiencia de ellos con el protocolo PINDA, ya que pues tienen instaurado este protocolo y su experiencia también con el cambio hacia el protocolo Umbrella. Bueno, entonces le doy paso a la doctora para que inicie. Muchas gracias por estar aquí. Le agradecemos mucho su colaboración. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por poder participar en estas jornadas de ACHOP. Y entonces, como decía Liliana, les voy a presentar nuestra experiencia en los tumores renales. No sé cómo, perdón, ahí sí. Entonces, la experiencia chilena, nosotros hasta el 2017, desde el año 1999, en nuestro protocolo PINDA fue basado en el National Beam Tumor Study número 5. Vamos a ver las conclusiones de nuestra experiencia ahí y nuestro cambio de protocolo Umbrella a partir del 2018. Primero que nada decirles que en Chile nosotros los oncólogos pediatras trabajamos con los pacientes hasta los 15 años, o sea, los menores de 15 años. Ahora por pandemia en estos 2 últimos años hemos extendido la atención hasta los 18 años. Importante saber que el cáncer en Chile ocupa el segundo lugar como causa de muerte en los niños entre los 5 y los 14 años, que nosotros tenemos alrededor de 480 y 500 casos nuevos al año de cáncer en estos menores de 15 años y una sobrevida global de un 73,9% a 5 años. Este es nuestro país, una larga y angosta faja de tierra, que acá nuestro orgullo y el orgullo de los oncólogos de la época, que a partir del año 1988 se formó el PINDA, que fue para unificar el criterio y la atención a todo paciente, a todo niño menor de 15 años con cáncer. Esto, como digo, se formó en el año 1988, primeramente fue para, a través del ministerio, poder conseguir las drogas, y desde ahí que en Chile todo niño oncológico se trata de la misma manera. Nosotros, como dije, tenemos alrededor de 500 pacientes nuevos al año, y de ellos sobre el 80% se tratan a nivel público, en estos centros PINDA que cuentan con todo lo que es necesario para un tratamiento de un niño oncológico. Si ven en el mapa, hay zonas en que no se cuenta con centros PINDA, pero esa ciudad tiene anexada, o sea, en esa ciudad sus pacientes son trasladados conocidamente a un centro que es PINDA. Y para las familias se da todo el apoyo de vivienda para que se puedan trasladar con o sea, los padres con sus hijos para ser atendidos en estos centros PINDA. Entonces, gracias a que todos nuestros pacientes son tratados en forma igual, con los mismos protocolos, y nosotros tenemos también la experiencia de todos estos casos, y nosotros tenemos entonces en estos 500 pacientes nuevos por año un 40% de leucemias, un 17% de tumores del sistema nervioso central, un 13% de linfoma. En los tumores renales acá tenemos un 4%, y a diferencia de lo que es Estados Unidos y Europa, en que el neuroblastoma es más frecuente que el tumor de Wilms, nosotros tenemos más frecuente los tumores renales un 4% y el neuroblastoma un 3%. Acá en esta diapositiva vemos la publicación de nuestra experiencia con el protocolo PINDA, como dije, basado en el National Beam Study Group,
y esta experiencia es desde el año 99 hasta el 2013. Ahí se cerró para esta publicación. Los objetivos en nuestro protocolo fue disminuir la toxicidad en los pacientes que sabíamos que tenían muy buena posibilidad de éxito, que son los BIMS de histología favorable, con la experiencia anterior de Chile y bueno, y la experiencia anteriores de los National BIM Tumor Study anteriores al 5, se pudo disminuir la toxicidad, entonces con quimio tanto menos intensa como más corto en este grupo de pacientes, manteniendo la misma sobrevida. Y a su vez intensificar y asociar a radioterapia los tumores que tenemos mal pronóstico, como son los de histología desfavorable y los otros tumores renales, como el sarcoma de células claras y el tumor rhabdoide. Evaluar la factibilidad, esto como para nosotros, de realizar el protocolo a nivel país, pero como digo, como nosotros ya tenemos la experiencia del PINDA, eso sí se logró con todo, de todas maneras, y evaluar la sobrevida de los niños tratados con este protocolo. Muy importante en el BIMS es su etapificación. La etapa 1 es el tumor limitado al riñón. En la etapa 2 puede comprometer la cápsula o los vasos del seno renal o la vena renal o algún órgano vecino, pero lo importante acá es que la resección es completa, en bloque y con márgenes negativos. En la etapa 3 tenemos tumor residual, ya sea macro o microscópico, con compromiso ganglionar, por eso es súper importante que en la cirugía siempre se tomen muestra de los ganglios. Cuando se reseca en más de una pieza el tumor, cuando hay implantes peritoneales, cuando fue un tumor considerado inoperable, para nosotros en este protocolo va con una biopsia abierta antes de la cirugía que nos hace que pase a etapa 3, o cuando hay una ruptura o diseminación del tumor, ya sea localizado o difuso, antes o durante la cirugía. Etapa 4, los tumores que tienen metástasis a distancia, pulmonar, hepática, ¿ya? Y la etapa 5, cuando el compromiso es bilateral. Y ahí cada riñón se tapifica por separado. Esto es lo mismo que ya hablamos. Entonces, en el National BIM Study Group, en nuestro protocolo PINDA, la metodología era, en el tumor unilateral, hacer la nefrectomía inicial. Ya ese era el gold standard. Después la quimioterapia y la radioterapia según la etapa y la histología. Quienes tenían la indicación de hacer quimioterapia antes de una nefrectomía en los tumores bilaterales, porque ahí es importante el ahorro de las nefronas, en los pacientes monorrenos, ya sea por quirúrgico o funcional, y en los unilaterales, en los tumores que sean irresecables, ahora eso depende de la experiencia del cirujano, que lo ideal es que no sea solamente por tamaño, sino que porque invaden otros órganos o tiene un trombo de la vena cava que va más allá de la suprahepática, o el tumor es tan grande que llega a dificultad respiratoria. Entonces ahí este protocolo indicaba la quimioterapia antes de la nefrectomía. En la histología tenemos los tumores de BIMS, que son los más frecuentes dentro de los tumores renales, sobre el 90%, y acá tenemos la histología favorable y los anaplásicos, donde la anaplasia difusa es la que tiene más mal pronóstico. En los otros tumores renales nosotros tuvimos sarcoma de células claras y tumor rhabdoide del riñón. Y este es el esquema de tratamiento que nosotros usábamos, el régimen EE4A para los que etapa 1 y etapa 2 con histología favorable, y los etapa 1 que podían ser anaplásicos. Es un esquema de dos drogas, actinomicina, vincristina, de 18 semanas de tratamiento. Este fue el que yo dije al principio que habíamos disminuido en tiempo y droga este tratamiento, manteniendo la misma sobrevida. El régimen de D4A ya es para las etapas 3 y 4 con histología favorable, y los de etapa 2 a 4 con anaplasia focal. Acá se introduce la doxorubicina y la radioterapia en un esquema de 24 semanas de tratamiento. El régimen I
es para los pacientes con histología desfavorable desde la etapa 2 a 4 con anaplasia difusa. Acá está, además de la doxorubicina, incorporado el carboplatina etopósido y la radioterapia con 24 semanas de tratamiento. Y el régimen RTK los sarcomas de células claras se tratan también con este régimen. Y el régimen RTK para los tumores rhabdoides de etapa 1 a 4, con carbotopósido y ciclofosfamida. Ya, nuestros pacientes que ingresaron a nuestro protocolo, tenemos acá dos grupos. El primer grupo es el de la publicación hasta el 2013, ingresamos 226 pacientes, en el otro grupo 66 pacientes. Como dije, dentro de los tumores renales claramente, sobre el 90% son los tumores de Bings. Sarcoma de células claras tuvimos en el primer grupo 5%, en el segundo grupo 3%, y tumores rhabdoides en un 3%. Las características, femenino-masculino, similar, 1 es a 1 en general. La mediana de edad en los dos grupos fue de 3 años. Y los bilaterales tenemos nosotros menos de un 10%, 9,3% en el primer grupo, 6% en el segundo grupo. Anomalías congénitas tuvimos en un 8,8% en el primer grupo, 4,7% en el segundo grupo, y las anomalías congénitas claramente se ven en más proporción en los bilaterales, ¿ya? Metástasis al diagnóstico tuvimos en un 17% en el primer grupo y 22,5% en el segundo grupo. Acá son según las etapas, nosotros tuvimos un alto porcentaje, 39,2% de etapa 3 y un 40% en el segundo grupo. Eso es demasiado, y eso es lo que nos preocupó después cuando hicimos la revisión. Como dije, los metastásicos tenemos un 16,7%, 22,5%, y bilaterales 9,3%, 6%. Y acá está la comparación con nuestra base, que era el National Beam Tumor Study 5 con 2.596 pacientes, en que uno ve que un 49% de ellos tenían etapa 1 y 2, y un 45% de etapa 3 y 4. Y nosotros, como etapa 3, teníamos 39, 40%, un alto porcentaje, ¿ya? En histología, alrededor del 90%, acá 93,6 y 89% de histología favorable. Anaplasia difusa, que es la que tiene mal pronóstico, un 3% en el primer grupo, 11% en el segundo grupo. Ya. Acá, este cuadro nos muestra los tumores de Bings unilaterales, ya que, como dije, es 90,7% en el primer grupo, 94% en el segundo grupo. Y acá el gold estándar es la nefrectomía inicial, que en el primer grupo se logró en el 68,1% y en el segundo grupo menos, todavía 54%. ¿Ya? Y se usó quimioterapia prenefrectomía en un 31,9% en el primer grupo, un 46% en el segundo grupo. ¿Ya? Y acá uno hace la biopsia antes de la quimioterapia, entonces pasan a ser inmediatamente los etapa 3, que por eso es, nosotros lo que decíamos, ¿por qué tenemos tanta etapa 3? ¿Por qué no se pudieron operar inicialmente los tumores de Bings unilateral? Bueno, tuvimos un paciente que era monorreno, así que ahí estaba bien la indicación de no ir a la nefrectomía del único riñón que tenía. Ahora, solo por tamaño tumoral, en que el cirujano nos decía que no lo podía operar, solo por tamaño fue en un 52,5%, un alto porcentaje, y un 44% en el otro grupo. Ahora, tuvimos tumores que sí ameritaban que fuera con quimioterapia previa, que son asociados a tumores de vena cava, en un 32%. Acá estos porcentajes se suman, porque habían pacientes que tenían más de alguna cosa. Invasión a órgano vecino en un 23%, distrés respiratorio en un 3,3%. ¿Ya? Ahora, y esto también, una cosa que nos impactó mucho, que nosotros tuvimos un 16% de complicaciones quirúrgicas en este protocolo.
y ruptura intraoperatoria, o sea, se les rompió el tumor cuando lo estaban sacando un 9% en el primer grupo y un 7% en el segundo grupo. Para nosotros esto fue altísimo. Acá es un cuadro resumen, entonces, en que la nefrectomía inicial fue lograda en un 68% en el primer grupo, 51,5% en el segundo grupo, con un 16% de complicaciones quirúrgicas y con un 9% de ruptura tumoral dentro de en la cirugía en el primer grupo y 7% en el segundo grupo. Ahora vamos a ir a los tumores de Billings bilaterales sincrónicos, en que acá la indicación era hacer quimioterapia pre-cirugía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de que el cirujano ahorre lo máximo posible de nefrona en estos niños que tienen los dos riñones comprometidos. Pero así todo, que la indicación era la quimioterapia pre-cirugía, esto se hizo en un 68,4%. En el segundo grupo lo hicimos en todo. Ya, y hubo cirugías iniciales. Ahora en un 31,6%. Ahora, vamos a ver la cirugía definitiva. El ideal acá, como dijimos, es de que sea lo más ahorradora posible, o sea, nefrectomías parciales bilaterales, que lo logramos en un 42,1% en el primer grupo y en el 50% en el segundo grupo. O sea, hubo pacientes que, sí, teniendo un tumor de Billings bilateral, tuvieron que hacerse nefrectomías totales en un lado, ya que estos son los porcentajes, que fue unilateral, o sea, la nefrectomía unilateral más parcial o más biopsia en el contralateral, ¿ya? Como digo, lo ideal es poder lograr la nefrectomía parcial bilateral, que lo logramos en un 42% en el primer grupo y en un 50% en el segundo grupo. Radioterapia tuvimos un alto porcentaje en comparación con los en un 54,4%, y eso porque nosotros tuvimos un alto porcentaje de etapa 3. Disfunción renal tuvimos un 4,4%, y fíjense que ningún paciente necesitó trasplante renal ni diálisis. Y hipertensión arterial en el seguimiento posterior un 2,4%. Vamos a ver acá la sobrevida de todo el grupo. La sobrevida total en el primer grupo fue un 89,9%, 85,5% en el segundo grupo. Y los vivos libres de evento, 82% en ambos grupos. Los fallecidos fueron un 10% en el primer grupo, un 14,5% en el segundo grupo, y la gran mayoría fue por recidiva o enfermedad progresiva. Acá están los gráficos entonces del primer grupo, con una sobrevida global de 89,9% y libre de eventos de un 82%, y acá está por estadio. En los etapa 1 tuvimos un 100% sobrevida, etapa 2 97,1%, etapa 3 88,6%, etapa 4 un 77,9%, que es esta curva, y los bilaterales un 80,8%. Acá si lo vemos por histología, los de histología desfavorable, una sobrevida total de 72,9%. Este es el otro grupo, un 85% sobrevida total, sobrevida libre de evento 82%, y acá está por histología, que la histología desfavorable, o sea, la anaplasia difusa, la sobrevida total fue un 71% y la libre de evento un 42%. Ya. Nosotros, tuvimos también pacientes con sarcoma de células claras en un bajo porcentaje, 5% y 3%. La mediana de edad fue 3 años en el primer grupo, 1 año en el segundo, y acá la sobrevida global fue un 58%, con sobrevida de un 100% en las etapas 1 y 2, y en las etapas 3 y 4 en un 17%. Lo bueno que en el segundo grupo, los dos pacientes que tuvimos con sarcoma de células claras, uno era etapa 1 y etapa 2, así que tuvimos un 100% de sobrevida. Los tumores rhabdoides sí que son
mala persona. Tuvimos 6 pacientes en el primer grupo, un 3%, 2 pacientes en el segundo grupo, también un 3%. Y acá, en el momento de que se hizo la publicación, teníamos 3 pacientes vivos, ¿ya? Entonces, la publicación sale como vivo el libro de eventos fuera de tratamiento 3, pero falleció uno posteriormente, o sea, serían 2, y la verdad es que se revisó la histología de esos 2 pacientes vivos y uno de ellos era BIMS. Así que de todos los tumores rhabdoides en el primer grupo tenemos solo un paciente vivo que era etapa 1, y en el segundo grupo no tenemos ningún paciente vivo, eran 2 que los 2 fallecieron porque además estaban en una etapa 3 y 4. Entonces, como conclusión de nuestro protocolo y la fortaleza de este protocolo fue el desarrollo del programa nacional que proporciona acceso universal entonces al tratamiento, al trabajo colaborativo, multiinstitucional e interdisciplinario, que eso, como digo, se lo debemos a nuestros anteriores hematoncólogos pediatras que se esforzaron y hicieron todo lo posible para que esto sea un hecho desde el 1988. El pronóstico del tumor de Bins mejoró en relación a los protocolos PINDA que habíamos hecho antes. Pudimos usar quimioterapia menos intensa y en menos tiempo en los pacientes con histología favorable, manteniendo la buena sobrevida. Y sí tenemos que mejorar las sobrevidas en los etapa 4, en los de histología desfavorable, los anaplasia difusa, y sarcoma de células claras y el tumor rhabdoide. Y como digo, cuando nosotros revisamos y vimos todo nuestro protocolo, fue lo que más nos impactó fue el alto porcentaje de etapa 3, muchos pacientes por haber sido considerados irresecables, y esto nos lleva a que estos pacientes reciben doxorubicina, reciben radioterapia por esta razón. Y nuestras complicaciones quirúrgicas, que fueron un 16%, y lo más importante que un 9% en el primer grupo y un 7% en el segundo grupo, se nos rompió el tumor en la cirugía. Entonces, por eso miramos como para el lado lo que hacían los europeos. Nosotros sabíamos que la diferencia de la CIOP es que ellos trataban a los niños con quimioterapia preoperatoria. Ya, y este protocolo Umbrella, entonces, que es del año 2016, que toma toda la experiencia de la CIOP, y la verdad es que este protocolo Umbrella toma toda la experiencia de la CIOP, pero también tienen sus conversaciones y sus meetings y con los del National Beam Tumor Study, con los americanos. Entonces, si uno evalúa, esto es un estudio ¿cómo se llama?, del Reino Unido, en que con más de 200 pacientes, y vemos acá que la verdad es que en sobrevida libre de eventos y en sobrevida total, las dos alternativas, ya sea la nefrectomía inmediata como la quimioterapia preoperatoria, la verdad es que es similar. Pero ¿qué es lo que nos permite la quimioterapia preoperatoria? Es la reducción del tumor. Como dije, nosotros estábamos muy acontecidos que por qué teníamos tanto etapa 3. Y acá vemos que al dar quimioterapia preoperatoria, la etapa 1 es en un 65%, versus 54% si hacemos la nefrectomía inicial. La etapa 2 en un 23%, 23,9% versus 14,9% con la nefrectomía inicial. Y la etapa 3 nos baja a 9,8%. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos 39%, 40%. Acá nos bajaría a 9,8%. ¿Ya? Las antraciclinas y la radioterapia, que uno siempre trata de evitar, nos bajan un 20%. La actinomicina D en un 11%, con menor riesgo de enfermedad veno-oclusiva. Y miren, las complicaciones quirúrgicas al dar quimioterapia preoperatoria nos baja un 1%, y la ruptura tumoral se dio en esta casuística en un 0%. Entonces para nosotros esto era como genial. Acá está el N que era sobre 200 pacientes. ¿Qué nos permite además la quimioterapia preoperatoria?
en que nosotros podemos ver la respuesta del tumor a esta quimioterapia. Y acá vemos que cuando después de la quimioterapia preoperatoria uno saca el tumor y hay una necrosis completa, tenemos en los unilaterales, en los localizados, un 100% de sobrevida, ¿ya? Y esta otra curva es cuando hay tumor viable todavía al sacarlo. Y incluso en las etapas 4, los metastásicos, si uno logra con la quimioterapia preoperatoria llegar a una necrosis completa, la sobrevida es un 100%, que baja un 80% cuando todavía hay tumor viable. También nos permitió ver que como respuesta a la quimioterapia el tumor queda de tipo blastemal, ese es de mal pronóstico. Entonces, acá tenemos esta curva, esto es antes del CIOP 2001, donde se trataban estos pacientes como etapa intermedia, con las mismas quimios de los otros pacientes, y esta es la curva de sobrevida libre de eventos, que sube a partir del 2001, porque acá se dieron cuenta de esto con la experiencia y les dieron quimioterapia de alto riesgo. Entonces, al subir la quimioterapia, nos sube la sobrevida. Acá también, en la sobrevida global, con el típico protocolo, y acá esta sobrevida global, y que nos sube al intensificar la quimioterapia. Y esto nos da cuenta... lo supimos por la respuesta al tratamiento preoperatorio. Ahora, ¿qué también se pudo evaluar? Acá yo no les puse, había un gráfico donde se ve que el volumen de 500 ml, ahí cambia el pronóstico. Sobre 500 ml tienen más mal pronóstico que los tumores de menos de 500 ml. Entonces ahí se ve que en estos pacientes se ve la diferencia de sobrevida si son tratados con el mismo protocolo. Ahora, esto es súper importante, que los 500 ml son importantes salvo en los, acá se lo estoy mostrando, salvo en los estromales y epiteliales. Los estromales y epiteliales son histologías que son de buen pronóstico y que en general con la quimioterapia preoperatoria no responden mucho en volumen. Entonces pueden tener un volumen alto de sobre 500 ml, pero sí siendo buen pronóstico. Entonces esto que estamos viendo acá se sacan los pacientes estromales y epiteliales. Por eso dicen no estromales y no epiteliales. Y acá vemos que es importante en estos pacientes sobre 500 ml, no estromales, no epiteliales, agregar la doxorubicina, porque esta es la curva de los pacientes sobre 500 ml con un régimen AB2 que no tiene doxorubicina, ¿ya? Esta es la sobrevida libre de evento y esta es la sobrevida total, que también al no tener doxorubicina, estos tumores de sobre 500 ml baja esta sobrevida. Lo otro que pudieron evaluar con toda la experiencia de la CIOP es que la doxorubicina, que antes estaba en todos los pacientes etapa 2, etapa 3 de riesgo intermedio, ahora se pudo retirar manteniendo la misma sobrevida libre de evento y la sobrevida total. Pero esto para pacientes con menos de 500 ml, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuál es la estrategia del protocolo Umbrella? El paciente llega con un tumor renal, uno le hace las imágenes y parece un tumor de Lyme, ¿ya? Entonces los localizados, etapa 1, 2 y 3, acá nos vemos, acá hay una diferencia, porque los lactantes, los menores de 6 meses, la verdad es que este protocolo va a la cirugía primaria. ¿Y por qué? Por el nefroma mesoplástico congénito, que es un alto porcentaje en los lactantes. Entonces,
para evitarle la quimioterapia preoperatoria, si no la van a necesitar, porque el tratamiento de nefroblastoma congénito es la cirugía. En los menores de 6 meses, el protocolo Umbrella va a la cirugía. Y también en los mayores de 16 años, con la posibilidad alta de un carcinoma de células renales, ¿ya? Pero nuestra gran mayoría de pacientes son sobre los 6 meses y los menores de 16 años, entonces nosotros le vamos a dar la quimioterapia preoperatoria con actinomicina y vincristina, sin ciclofosfamida. ¿Cuándo le vamos a agregar sin doxorubicina, perdón? Ahora, ¿cuándo le vamos a agregar la doxorubicina? En los metastásicos, ya sea unilaterales o bilaterales metastásicos, van con doxorubicina preoperatoria porque tenemos que tratar de que nos responda bien este paciente. Y son 6 semanas entonces con este ciclo. Los bilaterales son con actinomicina y vincristina solamente, y si no nos responde bien, agregamos carboplatino y etopósito entonces para ir después de 6 semanas, acá me faltó, pero son todo esto, este son 6 semanas y 4 semanas en el unilateral localizado. ¿Ya? Y después vamos entonces a la cirugía post-quimioterapia. Ahora, cuando las imágenes son dudosas y no nos parece tumor de Wilms, vamos a la cirugía primaria, porque puede ser algo benigno, etc. ¿Ya? ¿Cuándo considerar la biopsia? Cuando en una presentación clínica inusual, evaluarlo en el paciente de mayor de 6 años. Cuando esto está asociado a una infección urinaria, una septicemia, es importante ver si eso que vemos es tumor o no. Cuando hay infiltración del psoas. Cuando en el menor de 2 años se debuta con metástasis pulmonares, sospechar rhabdoide. Entonces ahí es mejor saberlo antes para intensificar la quimio. Cuando hay metástasis extrahepáticas y extrapulmonares. Ahora, cuando hay hallazgos inusuales en las imágenes, cuando hay mucha calcificación, mucha linfoadenopatía, pensar en neuroblastoma. Cuando no hay nada de parénquima renal visible y cuando el proceso es casi completamente extrarrenal. En la hipercalcemia, sospechar rhabdoide, y cuando la LDH es muy alta, sospechar en neuroblastoma o malignidad hematológica, ya una infiltración por leucemia, linfoma, etc. Ahora, en el menor de 6 meses vimos que el protocolo nos dice que la cirugía inicial por el probable nefroblastoma congénito, mesoplástico congénito, salvo de que sea, ¿cómo se llama?, difícil la cirugía inicial, que ahí uno podría hacer una biopsia en el menor de 6 meses. Y el tumor completamente quístico va a cirugía inicial. Entonces vamos a ver ahora los tumores de Wilms unilateral, ¿ya? Localizados. Como dijimos, son 4 semanas de actinomicina y vincristina, y sabemos que en el mayor de 6 meses y menor de 16 años. Entonces después de estas 4 semanas de quimioterapia vamos a la extirpación, y ahí vemos que nos puede decir el patólogo que es una anaplasia difusa y eso es de riesgo alto, o el tipo blastematoso, que ya aprendimos que también es mejor ponerlo como riesgo alto porque hay que intensificar la quimio. Ahora los de riesgo intermedio pueden ser estromales, epiteliales, que supimos ya que tenían mejor pronóstico. También están los mixtos, los regresivos y los anaplasias focales. ¿Ya? Y el completamente necrótico, ya aprendimos que esos eran de riesgo bajo. Bueno, y este es el trabajo de los patólogos, entonces, que aquí es dependiendo de cómo respondió a la quimioterapia, los porcentajes de necrosis, de blastema, de epitelio, nos van a decir ellos de qué tipo de histología es, ¿ya? Y este cuadrito, entonces, nos muestra el paciente después de la cirugía, que vamos a ver según la etapa 1, etapa 2, etapa 3, y las histologías que vimos
en la diapositiva anterior, si es de bajo riesgo, de riesgo intermedio, y acá, como dijimos, importa el volumen. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tiene una etapa 1 y que después de las 4 semanas de quimioterapia con actinomicina y vincristina está en riesgo bajo, o sea, completamente necrótico, terminamos el tratamiento acá. Ahora, a su vez, si posterior al tratamiento con la quimioterapia, el tumor tiene más de 500 ml y es, por ejemplo, una histología mixta, y es una etapa 2, va a un ciclo con doxorubicina. A diferencia que si fuera estromal, no vimos que el estromal y el epitelial no es necesario la doxorubicina para mantener su buen pronóstico. ¿Ya? Los de alto riesgo, acá desde la etapa 2, la anaplasia difusa van con radioterapia. Todos los de etapa 3 van con radioterapia, salvo la etapa 3 con completamente necrótico, ya que ese es el único que va sin radioterapia. Entonces, como concepto, los etapa 3, desde riesgo intermedio en adelante, van todos con radioterapia, y en la etapa 2, solo el anaplásico difuso. Acá están los regímenes, entonces, de 4 semanas con actinomicina y vincristina para los etapa 1 riesgo intermedio, y acá son 27 semanas de actinomicina y vincristina para los etapas 2 y 3, riesgo bajo e intermedio, como dijimos, en los menores de 500 ml, o ya sabemos que los estromales epiteliales da lo mismo el volumen, siguen no necesitando doxorubicina. Y acá está el esquema con doxorubicina para los etapa 1 de riesgo alto por su histología, los etapas 2 y 3 de riesgo intermedio, ya sabemos que hay que excluir los estromales y epiteliales, y todos los mayores de 500 ml posterior a la quimioterapia preoperatoria. Y los de alto riesgo, 2 y 3, entonces, ellas usamos los regímenes de alto riesgo con 4 drogas, con etoposio, carboplatino, ciclofosfamida y doxorubicina. Y estos son por 34 semanas. Ya. Vamos ahora a los metastásicos, etapa 4, que también van con quimioterapia previa, pero esta quimioterapia va con doxorubicina y es de 6 semanas. Para catalogar de las metástasis pulmonares, estas son como las características, y tiene que ser de 3 milímetros o más para ser catalogadas como tal. En general, sobre el 70% tienen una remisión completa o muy buena remisión parcial posterior a estas 6 semanas de quimioterapia, y la idea es ir a la resección completa si es que después de estas 6 semanas, que uno tiene que evaluarlo, si aún quedan lesiones, ir a resecarla. Cuando no hay evidencia de tumor viable después de estas 6 semanas, el tratamiento sigue como localizado. Y acá, bueno, depende del tamaño, lo que uno va a hacer. Si tiene 3 a 5 milímetros y tiene metástasis viable, entonces va a radioterapia pulmonar y con doxorubicina de 150 miligramos por metro cuadrado. Si es de más de 5 milímetros, con doxorubicina de 250 y radioterapia también. La verdad es que acá estas diapositivas son como con cada uno de los casos, pero la verdad es que cada vez son casos como más esporádicos. Como dije, la gran mayoría estamos en el primer grupo. Acá están cuando son remisiones parciales o enfermedades estables, ahí uno va metiendo a su paciente. Y la idea siempre es que es la quimioterapia hasta la semana 10 en todos estos grupos, y que si persisten nódulos, la idea es poder ir a la cirugía para la remisión completa. Ahora, cuando estos no pueden ser resecados, por ejemplo acá en riesgo bajo, si persisten los nódulos después de la semana 10, la idea es que por favor tratar de sacar uno de esos nódulos, porque si eso está viable va a necesitar radioterapia. ¿Ya? Y acá, si recibió ya una quimio intensa de 4 drogas,
si a la semana 10 persiste el nódulo, va a ir sí o sí a radioterapia. Acá tenemos enfermedad progresiva. La verdad es que, como digo, cada uno ahí va metiendo como a su paciente. Ahora, los pacientes con histología de riesgo alto son pacientes de muy mal pronóstico, y ahí lo que aconseja el protocolo es que uno hable con el investigador principal para la mejor quimioterapia para estos pacientes, ¿ya? Y van con radioterapia pulmonar, y a la semana 10, como digo, si persisten las metástasis, lo ideal es poder llegar a la cirugía de ella. Acá están los diferentes regímenes, con 150 miligramos por metro cuadrado de doxorubicina, y este con 250. En general son 27 semanas de tratamiento. Salvo los de alto riesgo con las 4 drogas, que son 34 semanas de tratamiento. Acá esto es como un resumen de todas las posibilidades de estos pacientes, y es como nosotros cuando estamos en comité, entonces vamos viendo acá, va cumpliendo esto, y lo vamos poniendo entonces donde el cuadrito que le corresponde. Y acá es lo mismo, otra manera y acá la verdad es que están como todas las posibilidades. Por ejemplo, si hubo una remisión completa, la cirugía fue completa, si hay una respuesta parcial o una enfermedad estable, cuando la enfermedad es progresiva, acá cuando son de alto riesgo. Entonces, como digo, ahí uno va viendo qué le corresponde de quimioterapia. Ahora vamos a pasar a los tumores de Wilms bilaterales, que como dije antes, acá lo importante, bueno, siempre es la sobrevida y todo, pero es poder ahorrarle nefronas, ¿ya? Por lo tanto, no debieran ir nunca a una cirugía inmediata, sino a su quimioterapia, que es con actinomicina y nitroglicerina por 6 semanas. Ahí, después de la primera evaluación, la idea es poder operar uno de los riñones, y se opera el menos comprometido. Hay veces que se operan los dos juntos con nefrectomías parciales, ¿ya? Ahora, si la respuesta es parcial, se sigue con actinomicina y nitroglicerina por 6 semanas. La idea es que a las 12 semanas ya el paciente esté operado. Ahora, si la respuesta no es parcial, sino que es estable o progresa, como yo dije antes, ahí cambiamos a carbotopósido, ya, para poder operarlo lo antes posible. Entonces, después la quimioterapia va a ser según la histología mayor de ambos riñones, y la etapa de ambos riñones la mayor también, y si es necesario no la radioterapia. Como digo, la segunda cirugía tan pronto sea posible. Ahora, en estos pacientes bilaterales muchas veces hay nefroblastomatosis en uno o en ambos riñones, y si es así hay que completar con vincristina y actinomicina mensualmente por 1 año. Esto es lo mismo que vimos anteriormente, pero acá lo puse de que esta cirugía tiene que ser discutida en comité, y la verdad es que como es tan importante que esta sea eficaz, pero sacando lo menos posible, o sea, dejando lo más posible de nefronas, que tiene que ser por el mejor equipo de cirujano, ¿ya? Ay, y este es un cuadro resumen, entonces, con todas las posibilidades. Ya acá están los localizados, etapa 1, etapa 3, los metastásicos, los bilaterales, según la histología, entonces los de bajo riesgo, los de riesgo intermedio, los de riesgo alto. Y como digo, ahí uno va poniendo a su paciente. ¿Y cuál es nuestra proyección? La verdad es que lo único que deseamos nosotros es formar parte de este protocolo Umbrella, porque lo que pasa es que nosotros en estos momentos estamos usando el protocolo Umbrella, y nosotros nos comunicamos con la gente de allá en casos que tenemos dudas, ¿ya? Pero nuestros pacientes no están integrados a ese protocolo, no están registrando nuestros datos. Lo que sí es, tenemos equipos entrenados, buenos cirujanos, que formados en el extranjero. Nosotros hacemos comité
casi mensualmente de todos los pacientes nuevos, y como lo bueno es que esto son con quimioterapia preoperatoria, entonces nos da tiempo de evaluar las imágenes, ya sea abdominales como las de tórax. Revisión centralizada de biopsias la usamos solo cuando hay dudas. Planificar el comité oncológico, la cirugía indicada, eso lo estamos haciendo. Como dije, la quimioterapia preoperatoria nos da tiempo. Y se están haciendo también cirugías mínimamente invasivas y laparoscópicas en los tumores pequeños. Evaluamos siempre la respuesta a la quimioterapia preoperatoria y hemos bajado estadio y usado menos antraciclina y menos radioterapia por eso. ¿Ya? Yo soy una agradecida del PINDA, de los que vinieron antes que nosotros, y que tuvieran esa visión de poder tratar a todos los niños con cáncer de igual manera, con lo mejor que tenemos, y todos estos hospitales son los que tienen centros PINDA, y muy agradecida de los equipos que nos ayudan, que son los cirujanos, los radiólogos, los oncólogos, los radioterapeutas, los patólogos, ¿ya? Y nuestros pacientitos. Eso es lo que les quería presentar, que esa es nuestra experiencia, y por qué la verdad es que estamos como muy conformes y agradecidos de haber pasado al protocolo Umbrella, por todas las cosas que dije, porque con el National Beam Study Group teníamos mucha etapa 3, y para nosotros mucha complicación quirúrgica, con ruptura tumoral, que para mí eso es totalmente evitable al ponerle quimioterapia antes. Muchas gracias, doctora, por este panorama que nos abre con dos experiencias diferentes y la adopción del nuevo protocolo, que como bien pues lo hemos revisado los que hemos leído el protocolo Umbrella, ellos empiezan diciendo que ellos realmente son una revisión de toda la evidencia disponible y también que se sientan a hablar con los del NWTS, y entonces realmente es un protocolo que por eso se llama así, porque abarca todos los tumores renales en la edad pediátrica. Entonces, además es un protocolo que está, digamos, esquematizado de una manera que le permite a uno hacer las cosas bien y protocolizadas. Entonces, pues nos abre también mucho el panorama que ustedes pues ya lo vengan haciendo hace un tiempo y que podamos ver diferencias tan importantes, porque a la final la sobrevida de pronto es muy similar y eso hace que muchos grupos usen indistintamente cualquiera de los dos protocolos. Incluso muchas veces lo que se hace es que si el tumor es operable desde el principio, pues se mete como si fuera NWTS, pero si no, entonces se usa CIOP. Y de pronto, pues, este protocolo nos muestra que el abordaje quimio eh, antes de la cirugía, pues, es más seguro para los niños, sobre todo, como usted dice, en el término de usar menos quimioterapia y menos radioterapia cuando la sobrevida sería la misma, pues, con menos toxicidad. Entonces, muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Les Claro, agradezco mucho. perdona, cuando tú dices, claro, si el tumor es pequeño, entonces es fácil llegar, pero lo que tú haces es una nefrectomía, y después va a ir de todas maneras a una quimioterapia con el National Beam Study Group por lo menos de 18 semanas, mientras que si ese tumor que es pequeño, tú le das quimioterapia de 4 semanas y después tú lo operas y está 100% necrótico, ese paciente va a recibir 4 semanas de quimioterapia y nada más. Sí, exactamente. Pero digamos, como yo le comentaba, como varios equipos acá tenemos diferentes protocolos, entonces muchas veces lo que se hace es usar los dos protocolos dependiendo de si el tumor es resecable al inicio o no. ¿Sí? Claro. Entonces, si uno ve que es muy grande, entonces se mete de pronto como CIOP, que nos da esa opción de quimio preoperatoria, pero de pronto la conducta sería distinta si el tumor lo consideran los cirujanos resecables desde el principio.
pero pues este protocolo nos demuestra que la quimio preoperatoria en este caso, pues obviamente ellos hacen la salvedad de cuándo se puede hacer cirugía antes, como es los menores de 6 meses y todo, pues digamos que se hace una conducta pues más protocolizada. Entonces, Ujú. ya pues, No, sí, yo encuentro que la verdad es que la umbrella se pone en todos los casos, o sea, todos nosotros, todos los pacientes hemos podido seguir como en las pautas que nos muestran. sí, no queda uno como con vacíos de un paciente que no está como ubicado en el protocolo, entonces eso es algo muy bonito que tiene este protocolo. Ujú. Entonces, de verdad, muchas gracias, doctora. Creo que no hay más comentarios aparte del agradecimiento por su disposición para nuestra charla y bueno, esperamos de todas maneras estar en Tengo una preguntita, por favor. Ah, bueno, Le- doctora Keila, siga. Leila Martínez. Una pregunta, doctora. Si un paciente con tumor de Wilms bilateral requiere diálisis en el posoperatorio, ¿ustedes hacen diálisis peritoneal o a ese niño se le hace solo y exclusivamente hemodiálisis? Yo la verdad es que te diría que es hemodiálisis, no creo que se pueda hacer peritoneo diálisis, pero como dije, nosotros no tuvimos, no tengo la experiencia, así ninguno de nuestros niños llegó a necesitar diálisis. Muchas gracias. Y otra preguntita con relación a la metástasis pulmonares. Ujú. Eh, que persistan después de la quimioterapia. ¿A todos les hacen radioterapia pulmonar o cuándo usted indica la radioterapia pulmonar? La idea es poder intentar sacarlas, ¿ya? Y ahí estudiarlas. Si a la semana 10 tú las puedes sacar y tú sacas y está todo no viable, no necesita radioterapia. Sí va a necesitar radioterapia si tú extirpas y sigue estando viable o que no las puedas extirpar. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, doctora Emma, entonces nuevamente reiterarle el agradecimiento y esperamos pues estar en contacto Ujú. para dudas, pues ya que tenemos su experiencia para aprovechar. Muchas gracias. Listo, que estén bien. Gracias a Hasta ustedes. luego. Chao.